Actualización pequeña en el TP final, que es que en vez de 1, la idea es que haya 2 aglomerados, ¿sí? En el trabajo. Eso para que puedan utilizar el mapa y mínimamente mostrar algo, yo que sé, interesante, ¿sí? Que haya una comparación, diferencia de colores, algo en el mapa utilizando 2 aglomerados, utilizando los conceptos que vamos a ver en la clase de hoy. Ya lo voy a actualizar en el Classroom. Si quieren los grupos que ya se anotaron, me pueden decir cuál sería su segundo aglomerado, ¿sí? Aglomerado 1, aglomerado 2, ¿sí? Perfecto. Así que si ustedes entran al cuestionario va a estar actualizado. Había 8 respuestas, por lo que supongo que la mayoría de ustedes ya estaban inscritos. Tenían Mar del Plata, Comodoro, Gran Córdoba, Partidos, Gran Tucumán, Ushuaia, Bahía Blanca y La Rioja. La idea es que cada grupo agregue un aglomerado más, ¿sí? Para hacer un análisis más de tipo comparativo entre la evolución de 2 aglomerados también, para poder darle un poco más de posibilidades de qué hacer al trabajo práctico final, ¿sí? Después creo que no les había comentado la cuestión de la deflación. Comparto la pantalla para que vayan viendo y les explico un poco más en profundidad esto, pero era un tema que me parecía importante que manejen porque si no la comparación de ingresos o el trabajo con ingresos se hace imposible. A ver, ¿alguien levantó la mano? Franco. Sí, hola profe, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos, Franco? Todo bien. Algo, un poquito de sueño, pero lo bueno es que es viernes. Te quería comentar, ¿cómo hago para meter el segundo aglomerado? Porque, No, si no me dicen a mí, yo los voy anotando y listo. Franco, vos estás acá en el grupo de Bahía Blanca. sí, Bien. sí, sí, sí. Ok, entonces o sea, te decimos acá por mensaje Sí, y... me pueden decir y yo los voy anotando. Ok, ok. No, porque como no podía editar la respuesta anterior, No, pero bueno, los agrego a mano y listo, ¿sí? Para no complicar tanto. dale, dale. Bueno, entonces en un Eh, rato te digo. bien, les comento el tema este de la inflación entonces. Supongamos que nosotros tenemos la inflación que es mensual. En general, podemos descargar el índice, lo vamos a tener que trimestralizar de cualquier manera. Supongamos que tenemos la inflación que es mensual. Ponele, tenemos 0,5 en un mes, 0,2 en otro, octubre, noviembre, diciembre y 0,6 en otro. ¿Cómo vamos a hacer este cálculo? Bueno, para hacer este cálculo tenemos que tener en cuenta que partimos de una base 1, nunca partimos de 0. Si nosotros multiplicamos la inflación tomándola como multiplicamos por 0,5, bueno, se nos va a romper todo. Entonces, si tenemos 0,5 de inflación, el valor por el que vamos a tener que multiplicar nuestro índice es 1,005. ¿Sí? Después, si tenemos 0,2, va a ser 1,002. 0,6%, 0,006. O 1,006, perdón. Entonces, ¿cómo voy a calcular la inflación trimestral? Si quiero partir de la inflación mensual a la trimestral, voy a multiplicar estos 3 meses. La multiplicación de estos 3 meses va a ser la inflación trimestral. Entonces, supongamos que yo tengo esta inflación trimestral y tengo estos ingresos. Para el tercer trimestre del 2016, el ingreso medio que tengo de la población es 1.000 pesos. Para el cuarto de 2016 es 1.010. Para el primero de 2017 es 1.040 y para el segundo de 2017 es 1.100. Bueno, a simple vista pareciera que hay un crecimiento del ingreso si tomamos los valores nominales. ¿Cuál es el problema? Que hay inflación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la inflación trimestral para llevar tanto. Podemos llevar del trimestre 2 del 17 los valores al 3 del 16 o del 3,16 al 2 del 17. Podemos elegir la base que se nos ocurra. Lo que va a cambiar es la operación matemática que vamos a realizar a partir de ahí, ¿sí?
Entonces, ¿qué vamos a necesitar calcular? Primero vamos a necesitar la serie de la inflación acumulada. La inflación acumulada es sencilla. Se multiplica la base, nosotros vamos a partir la base 1 por el valor que tenemos de inflación trimestral. Entonces, en este caso, si nuestro trimestre 3 de 2016 es la base 1, la inflación acumulada al cuarto trimestre va a ser 1 por 1.01, ¿sí? Entonces, la inflación acumulada que vamos a tener al cuarto trimestre de 2016 es 1.01. Esto es un ejemplo, no son exactamente estos números. Los valores los pueden descargar, tienen una librería que se llama PH que les permite, pueden entrar a la página del INDEC y descargar el acumulado del IPC, etcétera. Ahora, después tenemos otro trimestre donde la inflación trimestral fue de 1.04. Hicimos este mismo cálculo mes por mes, llegamos a la conclusión de que es 1.04. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el acumulado del trimestre anterior lo vamos a multiplicar por la inflación trimestral del trimestre actual. Entonces, la inflación va a pasar a ser 1.054. Lo mismo con el segundo trimestre de 2017. La inflación trimestral, supongamos que en este caso, ¿de cuánto es? A ver si logran interpretar. La inflación de este trimestre, ¿de cuánto es según el número que puse acá? 100%. 10%. Es 10%. 10%, perdón. Correcto. Entonces vamos a multiplicar la base del periodo anterior por 1.1. ¿Sí? Nos va a dar 1.15544. Entonces, teniendo la inflación acumulada, el índice, podemos hacer las transformaciones. Si las transformaciones se hacen hacia adelante, es decir, a ver, mejor partamos del ejemplo contrario. Vamos a partir del ejemplo hacia atrás. Queremos llevar todos los valores del ingreso medio al tercer trimestre de 2016. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir el ingreso medio por la inflación acumulada. Y esto nos va a devolver a cuánto equivale el valor deflacionado en términos del tercer trimestre de 2016. Y así, por ejemplo, si hacemos esto con los 3 trimestres que tengo acá, voy a llegar a la conclusión de que hubo una pérdida del ingreso de la población. ¿Por qué? Porque al segundo trimestre del 2017, si bien el ingreso promedio era de 1.100, la inflación acumulada es de 1.155. Por lo que si divido 1.100 por 1.155 me da 952. Es decir, los 1.100 pesos que se ganan en el segundo trimestre de 2017 equivalen a 952 pesos del tercer trimestre de 2016. Si quiero hacer la cuenta inversa, ¿cómo es? Es muy fácil. Vamos a multiplicar el valor que tenemos en el tercer trimestre del 2016 por el valor de la inflación acumulada al trimestre correspondiente, ¿sí? Y acá se hace quizás un poco más complejo, pero acá sería multiplicar C2 por E5. O sea, esto lo multiplico por esto y me da a cuántos pesos del segundo trimestre de 2017 equivale el ingreso del tercer trimestre del 2016. O sea, ganar 1.000 pesos en el tercer trimestre de 2016 es como ganar 1.055 pesos en el segundo trimestre de 2017. Si quiero llevar el 1.010 a valores, es un poco más complejo, pero no tanto. Hacemos C3 por, y en este caso sería la inflación acumulada dividido, perdón, esto. La inflación acumulada en el mes al que lo quiero llevar dividido la inflación acumulada en el mes del que parto. Entonces, bueno, ¿es correcto esto? Sí, porque fíjense que con el otro cálculo también nos daba que eran iguales. El cuarto trimestre de 2016 y el tercero. Y si yo bajo con esto, aquí esto, bueno, no. C4 por E6, no, este debería fijarlo. Acá es E5, creo que con pesos se fija, ¿no? Bueno, no, con pesos no.
Esto sería 5. Y bueno, acá sería 1, sería 1100. ¿Sí? Este no tiene sentido, pero fíjense cómo fue cayendo. En una vemos cómo cae con el valor deflacionado al tercer trimestre de 2016. En la otra vemos cómo cae con el valor deflacionado base segundo trimestre de 2016. ¿Se entendió esto? Sí, sí, entiendo. Sí, sí, se entendió. Bueno, perfecto. Entonces esta sería la forma correcta de comparar ingresos. Bueno, estos son los comentarios que les quería hacer sobre el parcial. No sé si les quedó alguna duda. Les recomiendo que vayan arrancando, así con tiempo van haciendo y resolviendo y cualquier cosa me escriben. Les comento también que si me quieren escribir nos cambiaron el mail. ¿Sí? No está funcionando el mail que teníamos de la UTN. Por lo que el mail actual es... ¿A dónde estaba? Acá. El 25 es la entrega. Lfernández arroba fra.utn.edu.ar. Este es el nuevo mail mío, ¿sí? Si me quieren escribir, me pueden escribir acá o me pueden escribir vía campus, ¿sí? Yo acá tiendo a contestar bastante rápido o cuando entro. Puede ser que a veces estoy varios días. El fin de semana probablemente no abra el campus, a no ser que no sé, que tenga que ver alguna nota o alguna cuestión particular. Pero en la semana estoy dando clases martes, jueves y viernes, así que lo tiendo a abrir los 3 días. Son días que contesto, ¿sí? Eso, claro. Eh, perfecto, ya entendí cuál es el segundo aglomerado. Lo que no sé es plato listo, ¿quién sería? ¿Qué grupo sería? Profe, Sí, Valentín. perdón, consulta. ¿Cuántos miembros mínimo tiene que tener el grupo? ¿Habías dicho? ¿Dos? Sí, 2, 3, sí, 3 les había dicho. Si me dice algún grupo que no llega a juntar 3, si quieren ser 2, bueno, no hay problema. Ah, pues a mí me pasó que me Sí, junté con un grupo, pero que es de la mañana. Me equivoqué de turno. no, bueno, te tenés que juntar con un grupo que sea de este turno. Claro, por eso te pregunto. Em, Ahora actualmente estoy solo. bueno, fíjense que debe haber un par más solos. Ahí le saqué la obligatoriedad al tercer integrante. Cuantos más sean, menos laburo van a tener. Lo guardo por las dudas. Listo. Eh, nada, vayan inscribiéndose. Perdón. Rawson Treleu, Milagros Bogliano. Milagros Bogliano. Bueno, me la salteé. Está en algún lado y no la encontré. Acá. Rawson Treleu. Perfecto. ¿Te puedo decir el nuestro, profe? Lucas. Sí, somos el primero y el segundo aglomerado sería Río Cuarto, que es el Bien, 36. perfecto. ¿Quién más había comentado acá? Yo, profe Franco Barbizán. Ok, Frank, ¿vos sos plato listo? No, no sos plato listo. No, 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 yo no soy plato listo. Franco Barbizán, ok. Franco Barbizán, ¿qué otro aglomerado? De Neuquén. Ok. Plato listo, ¿quién es plato listo? Ahí no quiere hablar, le dio vergüenza plato listo. Profe, el nuestro también se lo podemos decir. Mateo Elizaleco, el tercer grupo sería. Sí, Y el aglomerado Santiago del Estero, el número 18. ok, Plasto listo es el de Tiago Ramos, profe. ok. Plato listo, ¿y ese era? Así San no. Juan. San Juan, perfecto. Bien. Bueno, ¿alguno más? Sí, profe, yo elijo
El aglomerado 23, ¿puede ser? Gabriel Rojas. Sí, Sí. obvio. ¿Cuál es el 23? ¿Gran Salta? Sí, Gran Salta. Perfecto. Gracias. Bueno, me faltarían ahí el de Forcherio, Ayeta, Valverde, Ilutti, Legnasi, Santoro, Castillo y 10. Profe, ¿se escucha? Sí, Lo mandé otra vez, disculpe. El que falta de arriba, a ver. El segundo se repite en el 10. Somos nosotros, pero lo mandé de vuelta yo. Me bueno, equivoqué. no hay problema. Elimino la fila. Listo. Ahí está. Gracias, profe. Entonces me faltaría Fausto Forcherio, Postul Cayeta, Cristian Valverde y Mariano Latnerluti. Ahí confirmamos, profe. Sí, no hay apuro igual. Si no, para el final de la clase Dale. me van diciendo, no hay drama. Bien. Bueno, entremos entonces en lo que sería el tema de la clase de hoy, ¿sí? Hoy vamos a ver un tema que por ahí al principio los voy a marear, con muchos conceptos. Los conceptos igualmente no son tan importantes, porque a fin de cuentas vamos a llegar al final de la clase a Pandas y Pandas nos va a resolver todo. Pero les quiero explicar los conceptos para que se entienda un poco el contexto, el desarrollo que hay detrás y los conceptos que se están utilizando, ¿sí? Les paso el link también del collab de la clase. Por si no pueden ingresar. Ahí está el collab de la clase. Bueno, hoy vamos a ver algo que es datos geoespaciales. ¿Qué quiero decir con datos geoespaciales? Para decirlo mal y pronto, mapitas. Para laburar con mapas, ¿sí? La idea, uno de los puntos de aprobación directa es que laburen con mapas. Quizás el menos importante de los dos puntos de aprobación directa, pero no por ello un punto que no alcance. Si ustedes hacen todo bien y hacen bien el punto del mapa, bueno, tendrán un 7, ¿sí? Entonces, ¿qué es un dato geoespacial? Tenemos que partir de una definición de qué es un dato geoespacial o complejizar un poco la cuestión. Se parte de un concepto que es la georreferenciación, ¿sí? ¿Qué es la georreferenciación? Un método que permite relacionar información de la posición entre documentos cartográficos de diversa procedencia. ¿Cuál es la pregunta que surge a partir de esto? ¿Por qué hace falta relacionar documentos cartográficos de diversa procedencia? Quizás nosotros nos pensamos que cuando trabajamos con un mapa todos los mapas son iguales. Bueno, cuando se profundiza en la cuestión, cuando se quiere elaborar a nivel informático en la cuestión, quiero decir que no es así. Los mapas son distintos, tienen diferencias según distintas cuestiones. Bueno, la más sencilla que podemos ver nosotros, una cosa es un planiferio, otra cosa es un globo terráqueo, ¿sí? Los mapas, si ustedes comparan un planiferio con un globo terráqueo, los dos mapas son muy distintos, ¿sí? Hay una página. Uy, la borré. Bueno, pensé que estaba abierta. A ver si quedó por acá. No, acá. Ah, era esta, creo. No, esta no era, esta era NASA. Bueno, que se llama The True Size. Bueno, en el medio te meten publicidad, como en todos lados. Galperini y Mercado Libre. Se llama The True Size of Maps. Y lo que hace. A ver, cierro esto. Perfecto. Profe, un segundito, perdón que interrumpa. Vamos con Ushuaia, nosotros, mi grupo. Ok, 31 es. El bien. aglomerado. Hay varios grupos que son Ushuaia, pero está bien, no hay problema. Si no, usamos Río Gallegos. No sé si lo eligió ninguno. Creo que no. Río Bueno, Gallegos vamos con no. ese, porque era la otra opción. Bien. Río Gallegos. Perfecto, listo. Creo que están todos los grupos ya. Bueno, ¿qué es lo interesante que nos muestra? Fíjense, acá tenemos Groenlandia, por ejemplo. Fíjense el tamaño que ocupa Groenlandia en el mapa.
¿sí? Un tamaño exagerado. ¿Por qué exagerado? Porque el mapa se construye desde el ecuador. Entonces la distancia en el ecuador tiende a ser más pequeña. Comparen el tamaño que tiene Groenlandia si lo traemos al centro del mapa con el tamaño que tiene Groenlandia si lo llevamos al extremo norte, que es donde realmente se encuentra. Bueno, verán que hay una diferencia muy grande, porque acá parece más grande que Brasil, pero si traigo Groenlandia a Brasil, bueno, ya observamos que Groenlandia no llega a ser ni la mitad de lo que es Brasil, ¿sí? En cambio, si yo agarro Brasil y llevo Brasil hacia el norte, fíjense, y lo ubico donde está Groenlandia, fíjense el tamaño que toma Brasil, ¿sí? Entonces los mapas tienen un problema. Yo supongo que la mayoría o algunos de ustedes esto ya lo sabrán. Los mapas no son representaciones exactas del tamaño de la Tierra. Lo que hacen es expandir en un punto, ¿sí? Expanden el territorio, pero desde un punto, que en este caso sería el Ecuador, como estamos trabajando con una forma que no es ni siquiera, ahora lo vamos a ver en un ratito esto, pero no es ni siquiera una esfera, ni siquiera un elipsoide perfecto, la superficie de la Tierra. Entonces, cualquier representación que hagamos en un punto es un modelo. Cualquier mapa con el que trabajemos va a ser inexacto, ¿sí? Entonces, como los mapas son inexactos y tienen medidas que son relativas al punto desde el cual se construyen, son necesarios sistemas de referencias o georreferencias que nos permitan relacionar distintos documentos cartográficos, ¿sí? Yo igual, les aclaro, yo soy técnico en programación de la UTN y no soy licenciado en geografía. No es que soy un especialista en la cuestión, sí les quiero comentar un poco el tema, porque es un tema que muchas veces se utiliza cuando se tienen que hacer presentaciones y se labura con información geográfica. Puede sumar, por eso se los quería presentar en el cuatrimestre, porque me parece también un tema interesante, pero puede ser que en algún concepto, nada, maneje o toque un poco de oído algunas cuestiones. Entonces tenemos un primer concepto que es la georreferenciación. Esta es la definición del Instituto Geográfico Nacional, que lo que nos va a servir es relacionar información de distintos documentos cartográficos. Bueno, hasta ahí vamos, ¿no? Al mismo tiempo tenemos un segundo concepto. Yo algo en esto he elaborado en lo que es datos vectoriales o datos raster, en datos raster bastante menos, pero tenemos distintos tipos de datos espaciales. Por un lado tenemos los datos vectoriales, que son los que vamos a ver en clase, y los que van a usar ustedes para el trabajo práctico. ¿Qué son básicamente? Son tablas a las cuales se le agrega una columna que tiene información sobre las coordenadas geográficas, ¿sí? O sea, es una tabla común y corriente como cualquiera de las que venimos utilizando viendo hasta ahora en los trabajos, como la de la EPH, a la cual se le agrega puntos geográficos, coordenadas. Por ejemplo, podría ser información de la ciudad de Buenos Aires. A los hogares de la ciudad de Buenos Aires le agregamos a la base de la encuesta permanente de hogares una referencia de dónde está ubicado el hogar, ¿sí? Y esto no va a ubicar gran espacio en memoria. Son datos relativamente sencillos de procesar desde el punto de vista del volumen. Tenemos otro tipo de datos espaciales que son los datos raster, que en este caso son píxeles con valores, son imágenes. El ejemplo más común son las imágenes satelitales. Y acá tenemos un problema, porque ocupan mucho espacio en memoria. Un ejemplo común de los datos raster sería, por ejemplo, cuando se quiere generar un modelo para estudiar la deforestación. La deforestación del Amazonas se estudia con datos raster, ¿sí? Los datos raster tienen distintas matrices de píxeles en las cuales se agrega información de la reflectividad a cierta longitud de onda. Bueno, esta es una definición de la física. No sé si ustedes ya saben cómo funciona la luz. Reflectividad, longitud de onda. Pero nosotros, los humanos, podemos ver, observar cierto
margen, ¿sí? De la longitud de onda. No podemos observar la longitud de onda en toda su extensión de la luz, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cuando programamos tendemos a utilizar bandas. ¿Saben cuáles son las 3 bandas que se utilizan, por ejemplo, cuando diseñamos con CSS? Exactamente. Ahí, como dice plato listo, se utiliza RGB. RGB no es un capricho, no es que aún alguien que estaba diseñando la informática dijo, a mí el resto de los colores no me gustan, así que voy a programar en base al rojo, el verde y el azul. El RGB parte de este concepto, del concepto de físico de la longitud de onda, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos más intensidad, más reflectividad en lo que sería la parte roja de la longitud de onda, es decir, cerca de los 700 nanómetros, bueno, va a tender a ser más rojo, ¿sí? El color que vamos a observar. También tiene la característica, nuestro ojo, de como vemos, en general, rojo, verde y azul son las 3 longitudes que se utilizan. El ojo humano, el color que puede distinguir mayor cantidad de tonos es el verde. Esto también tiene mucho que ver con el entorno, con la adaptación al entorno en el cual se desarrolló nuestra especie, ¿sí? Que es en el marco de la selva, de árboles, donde hay muchos colores de hojas, poder distinguir distintas especies de árboles, distintas especies de plantas, etcétera, ¿sí? Todo esto tiene una fundamentación científica, el RGB que nosotros usamos. Bueno, muchas veces cuando queremos trabajar con información o generar imágenes, no solo desde el punto de vista del ojo humano, sino tomando en cuenta lo que sucede a otras longitudes de onda que nos pueden agregar información, ¿sí? Podemos trabajar incluso con imágenes raster que no tienen 3 bandas, tienen 14, ¿sí? Fíjense, esta en el sitio de la NASA, por ejemplo, podemos descargar imágenes satelitales con 14 bandas distintas. Obviamente, esta información, si nosotros queremos clasificar, por ejemplo, la deforestación en el Amazonas, cuantos más bandas tengamos, o vamos a tener algunas bandas que probablemente nos aporten más información de lo que está pasando con los árboles que otras. No sé, por ejemplo, los árboles cuando hacen la fotosíntesis, probablemente eso se puede captar a determinada longitud de onda. Bueno, habrá que trabajar con la longitud de onda de esa banda para ver, acá hay un árbol, ¿sí? Si queremos también, por ejemplo, detectar tipos de cultivos en el área pampeana de nuestro país, queremos poder diferenciar cuántos kilómetros cuadrados hay de soja, cuántos kilómetros cuadrados hay de trigo, cuántos kilómetros cuadrados hay de sorgo, cuántos kilómetros cuadrados hay de maíz. Bueno, vamos a utilizar también imágenes satelitales probablemente. Y vamos a desarrollar modelos de aprendizaje automático que nos permitan detectar con qué tipo de cultivos o qué tipo de cultivos tenemos en cada región. Cuántos kilómetros cuadrados de cada cultivo, ¿sí? Y así podríamos tener un control de lo que efectivamente se está cultivando en nuestro país, ¿sí? De hecho, esto se hace. Uno de los grandes campos de utilización de las imágenes raster en nuestro país, que hay muchísimo laburo, es este. Es el de detección de cultivos, teledetección de cultivos, ¿sí? Entonces tenemos al mismo tiempo, por un lado, lo que es la georreferenciación y tenemos distintos tipos de datos espaciales. Estos serían los primeros 2 conceptos. Cuando trabajamos con tipos de datos vectoriales, entonces, profundizando en esto que vamos a ver la clase de hoy, al mismo tiempo estamos utilizando conceptos geométricos, ¿sí? Ahora ya les hablé de física, les hablé de geografía, ahora vamos a hablar de geometría, ¿sí? Porque imagínense también que todos los puntos que nosotros tenemos en un mapa, cualquier cálculo que queramos hacer, lo vamos a hacer sobre la base de operaciones geométricas.
Si asumimos que la Tierra es una esfera, bueno, vamos a tener que utilizar las fórmulas relacionadas al cálculo con esferas. Y utilizaremos grados, minutos y segundos, utilizaremos radianes, no sé, lo que debamos utilizar. Si asumimos o si pretendemos abordar el análisis de distancias terrestres en términos de asumir a la Tierra como un planiferio, que es lo que nosotros en general hacemos cuando trabajamos con mapas planos, bueno, ahí vamos a utilizar metros y kilómetros, ¿sí? Entonces la cuestión es bastante compleja. Pero vamos a partir de a usar conceptos un poco más bajados a tierras o sencillos. Nosotros queremos representar distintos objetos que visualizamos en el espacio. La forma más común que vamos a ver o que vamos a utilizar son los puntos. Muchas veces cuando nosotros queremos representar la posición de un objeto en el espacio, en un mapa, en un eje de coordenadas de tipo cartesiano, bueno, vamos a utilizar un punto. En este caso, por ejemplo, nosotros podríamos entrar a Google Maps y observar dónde se encuentra la sede de Pane. Fíjense, venimos a Avellaneda. No, esto es Roca, tenemos que ir a Mitre, Plaza Alsina, sede Pane. Apretamos botón derecho y nos va a decir Google Maps cuáles son las coordenadas en las cuales se encuentra ubicada la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda, la sede de Pane, ¿sí? Que es en la que cursamos nosotros. Entonces esto nosotros lo podríamos representar con un punto en el espacio, ¿sí? Ahora, más allá de puntos, vamos a tener objetos, como pueden ser calles, rutas o ríos, que no van a ubicar, no los vamos a poder representar con un punto, porque van a representar una extensión en el espacio. Van a ocupar una extensión en el espacio, no se van a circunscribir a una posición. Sino que, por ejemplo, si nosotros queremos representar, ¿dónde estaba Google Maps? Bueno, quizá lo cerré. Acá. El riachuelo, bueno, podemos utilizar una línea en esta dimensión para representar el riachuelo, ¿sí? Entonces también vamos a utilizar líneas desde el punto de vista geográfico. Y también vamos a utilizar polígonos, en el caso de que querramos trabajar con contornos. Por ejemplo, lo que les estaba mostrando yo antes de los mapas, los contornos que estábamos utilizando para representar a Brasil o a Groenlandia eran polígonos, ¿sí? Y obviamente las operaciones matemáticas que se van a realizar dependiendo del tipo de objeto que estamos utilizando van a ser distintas, ¿sí? E incluso el tipo de representación que nosotros vamos a utilizar muchas veces va a depender de la escala. Si nosotros nos acercamos más, el río Matanza-Riachuelo va a dejar de ser una línea para pasar a ser un polígono. En cambio, si nos alejamos, podría ser tranquilamente una línea. Ya a esta altura, esta cuenca que está acá, donde está la cancha de Victoriano Arenas, no se distingue, ¿sí? Cuanto más nos alejamos, entonces la utilización de determinados objetos desde el punto de vista geográfico va a variar según también la dimensión, la escala en la que estemos trabajando, ¿sí? ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Vamos bien? Creo que sí. Bien, entonces tenemos georreferenciación, tenemos distintos tipos de datos espaciales y distintos tipos de representación de datos vectoriales, ¿sí? Volvamos al problema de la georreferenciación, ¿sí? Porque acá medio que yo ya lo de datos vectoriales con esto lo tenemos medio resuelto. Pero volvamos al problema más complejo de todos, que es el problema de la georreferenciación. Como ya les dije, existen dos sistemas de coordenadas. Uno asume que la Tierra es una esfera y otro asume que la Tierra es plana. Entonces, si utilizamos sistema de coordenadas planos, vamos a medir la distancia en términos de metros y kilómetros. Y si utilizamos sistema de coordenadas geográficos, es decir, asumiendo que la Tierra es una esfera, vamos a utilizar la latitud y la longitud y las distintas operaciones que tengamos que hacer, vamos a tener que hacerlas en 3 dimensiones, ¿sí?
Ahora, tenemos un problema, porque en realidad ambos sistemas de coordenadas en realidad son modelos, son representaciones. La realidad de la Tierra es que no es ni plana ni tampoco es esférica, ¿sí? La forma real de la Tierra es algo así. Fíjense, tiene posiciones donde sí está un poco más ovalada, pero después hay lugares donde se achata. En los polos, por ejemplo, fíjense cómo se achata en esta posición al oeste de África. Perdón, al oeste no, al este de África. Creo que esto es el Océano Índico. Acá. Exacto. Acá en el Océano Índico, en realidad acá la Tierra se achata, ¿sí? No, entonces, tanto un planiferio como una esfera, los dos nos van a mostrar algo que no es tan así, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero obviamente, nosotros para aproximar como seres humanos, para ser intuitivo a nuestra percepción, tendemos a trabajar la Tierra como si fuera un elipsoide o a veces como si fuera una esfera. En general, cuando trabajamos a nivel informático, construimos un elipsoide desde un punto. Fíjense, acá se asume un punto. Si no me equivoco, el punto está en el Océano Mediterráneo, cerca de Cerdeña, ¿sí? Fíjense acá entre Europa y África. Y desde ahí se está construyendo un elipsoide, ¿sí? Que el elipsoide sería el círculo rojo que ven acá. Pero dependiendo desde qué punto se construya el elipsoide, las dimensiones van a ser distintas, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, esta parte, no sé si están viendo el cursor, ¿se ve el cursor? Sí, sí. Sí, sí, se ve, se ve. Bueno, la Sí, sí, parte sí. esta que está hundida, la vamos a tener que extender más que esta parte, ¿sí? Porque esto, como está achatado, para acercarlo al elipsoide, vamos a tener que expandirlo más. Entonces, en toda esta región, cada píxel va a representar más kilómetros que en esta región, ¿sí? Entonces, cualquier representación que tengamos de la Tierra, nosotros vamos a tener que utilizar un sistema de proyección. ¿Y cuántos sistemas de proyección existen? Muchísimos, ¿sí? Sistemas de proyección existen un montón. Hace 100 años por ahí a los cartógrafos tenían que trabajar con distintos mapas. No sé si vieron alguna vez una película que muchas veces cuando estaban los piratas o los que navegaban en barcos, tenían un montón de mapas distintos, ¿sí? No tenían un solo mapa y no hacían los cálculos en base a un solo mapa, o en algunas películas. Bueno, es por esto, porque dependiendo desde dónde se construye un mapa, qué sistema de proyección se utiliza, en algunas regiones va a ser más preciso y en otras más impreciso. Cuanto más nos alejamos, la precisión va a tender a disminuir. ¿Sí? Por eso incluso todos los países tienen sus propios, o gran parte, la mayoría de los países tienen sus propios sistemas de proyección. ¿Sí? Argentina tiene su propio sistema de proyección, ¿sí? Y hay un concepto que es el que resuelve esta cuestión, que tiene que ver con un repositorio que existe, que fue creado por una empresa privada, que es el EPSG. Existe algo que se llama EPSG, que nos va a servir a resolver todos estos problemas. Nosotros a esta altura de la historia ya no necesitamos tener una mesa llena de mapas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener una librería que nos permita poder igualar o comparar matemáticamente, como dice acá, relacionar información de distintos documentos geográficos, relacionar información con distintos sistemas de coordenadas. Y para eso existe EPSG. Por ejemplo, Google utiliza el EPSG 3857. ¿Sí? ¿Quién nos va a resolver esto? GeoPandas. Toda esta introducción es para llegar hasta acá, para comentarles que hay una librería que nos resuelve todos estos problemas, que se llama GeoPandas, que tiene una función, ¿sí? Bueno, me adelanté un poco en el Colab, voy a repasar un poco lo que dejé antes atrás en el Colab. Fíjense, acá en el Colab tengo también líneas, ¿sí? Pude generar una línea utilizando distintos puntos del obelisco, la UTN Domínico. Fíjense, acá generé una línea y un polígono donde tengo la distancia Plaza de Mayo, Obelisco, la sede Pane y la sede Domínico.
¿sí? Bueno, entonces, cada uno tiene sus atributos, se los dejo para que lo analicen si les interesa. Pero vamos a GeoPandas entonces. GeoPandas nos va a resolver todos estos problemas. Si se fijan, por ejemplo, yo entré a los datasets que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene algunos datasets bastante interesantes. Desde Colab descargué el de las líneas de subte. Y en la clase de hoy les voy a mostrar un poquito algunas cuestiones, algunos cálculos, algunas representaciones, algunos gráficos, algunos mapas que se pueden hacer con los datasets del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Les voy a dejar una consigna antes, para repasar algunos conceptos vistos en clase, ¿sí? En el cuatrimestre hasta acá. Analicen un poquito, les voy a dar 5 minutitos, 10 minutitos, analicen un poco qué hay en este dataset, ¿sí? Repasen un poco los conceptos vistos en la primera parte del cuatrimestre. Tipos de variable, tamaño, valores perdidos, etc. ¿Sí? Les dejo 10 minutitos para que en el Colab lo copian y hagan un análisis mínimo de la información que nos provee este dataset. ¿Qué es lo distintivo de este dataset con respecto a los datasets con los que veníamos trabajando previamente? ¿Sí? Bueno, les doy 10 minutitos entonces, ¿sí? Y 25 continuamos con la clase. No sé si hay alguna pregunta antes. No, no, creo que no. No. Bueno, investiguen un poco, analicen el Colab de paso. Es bastante sencilla la tarea en este caso.
Bueno, entonces, a ver, les hago algunas preguntas. Valores perdidos, tipos de datos. Tamaño. El tamaño ya se observa en el Colab a simple vista. ¿Qué tipos de variables hay? Categóricas. Bien. Tenemos dos variables categóricas, pero ¿cuál es la novedad acá? Tenemos una variable geométrica. Y desde el punto de vista de los criterios que teníamos para agrupar variables hasta acá, ¿dónde entraría una variable geométrica? Y es una variable cuantitativa, sin lugar a dudas, porque los valores que utiliza, podemos realizar operaciones, calcular distancias, etc. Pero no es tan sencilla de procesar como una variable, no sé, como digo, la edad, o como digo, la altura de una persona. Entonces, vamos a necesitar apoyarnos en una librería especial que nos va a servir para este fin. ¿Se fijaron si había valores perdidos? Que esto es una pavada, pero igual les pregunto. Sí, sí. No hay en ninguna de las. Perfecto, Tampoco acepta nulos. Supongo que es por eso. perfecto. Sí, es por eso, correcto. En general, cuando trabajemos con variables de este tipo, tener valores perdidos, y a veces puede pasar y nos puede generar problemas, ¿sí? Pero no es tan común. Sobre todo cuando estamos trabajando con bases de datos estatales, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por dónde estábamos? Por GeoPandas. Entonces, GeoPandas, ¿qué es? Es una librería construida, como nos lo dice el nombre, sobre la base de pandas. Fíjense cómo se van acumulando en un punto, ¿no? Los desarrollos, porque Pandas se construyó sobre NumPy. Y ahora tenemos librerías que a su vez se construyen sobre pandas como GeoPandas. O sea, tiene incorporadas todas las clases y las funciones de pandas. ¿Qué le agrega la posibilidad? Una de las cosas que les agrega es la posibilidad de realizar operaciones geométricas. Esto no a través directamente de GeoPandas, sino de la librería Shapely, que es la librería, quizás alguien tiene una pronunciación mejor que yo de inglés, pero es esta librería que estoy importando acá para hacer cálculos de tipo geométrico. ¿Sí? Después, otra de las características que tiene es que tiene dos clases propias, GeoSeries y GeoDataFrame. O sea, lo mismo que ya existía en Pandas, pero le agrega variables de tipo geográfica. Y esto nos va a permitir de manera sencilla visualizar datos geoespaciales, o sea, mapas, utilizando Matplotlib. ¿Sí? Entonces, que ahora lo vamos a ver un poco, que Shapely es un paquete de Python que es bajo licencia, no es de código abierto este, pero utiliza bibliotecas de geometría que sí son un poco más accesibles, aunque se utiliza mucho, aunque no sea de código abierto. Digo Shapely, ¿sí? Que Geos, que en todo lo que es laburo a nivel geográfico se utiliza un montón. Y esto nos va a permitir, apoyándonos en NumPy también, hacer operaciones de tipo geométricas en los distintos datos georreferenciados con los que estemos trabajando. Por último, ¿qué sería un GeoDataFrame? Bueno, el DataFrame que ya teníamos antes con índice y datos, le agrega una columna rosita, geometría, fíjense el grafiquito. Esa sería toda la novedad que tiene. Pero ojo, que acá no solo tenemos coordenadas, vamos a tener también información del sistema de referencia de coordenadas con el que vamos a estar trabajando, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, si ustedes ven el Colab, una vez que cargo la línea de subtest, puedo acceder al CRS. Todos los Geodata Frames van a tener un atributo que es CRS, ¿sí? Entonces en CRS podemos ver que estamos trabajando en dos dimensiones, que estamos utilizando el EPSG 4326, este tiene un nombre que es WGS84, que asume para la Tierra
una forma elipsoidal, ¿sí? Fíjense, eso es lo que me está diciendo más abajo en el Colab, acá. Después, bueno, nos dice latitud, cómo mide la latitud, la longitud, el área, es mundial esta capa, ¿sí? Puede utilizarse en todo el mundo. Y otra información, ¿sí? El meridiano, ¿sí? Toda esta información por ahí para nosotros, que no vamos a profundizar tanto en la cuestión geográfica, no es tan importante, pero es importante sí tener en cuenta que existe esta información. Más allá de que nosotros no vayamos a utilizar todo esto, el CRS sí podemos llegar a utilizarlo. ¿Cuándo podemos llegar a utilizarlo? Por ejemplo, acá yo descargué las estaciones y las quiero mostrar en un mapa. Bueno, el mapa que descargo, que es el de Google, no está en el mismo sistema de coordenadas. Está en otro sistema de coordenadas que es el que les había comentado antes, que es el sistema de coordenadas 3857. Entonces tengo que transformar uno de los dos al otro sistema de coordenadas, ¿sí? En este caso estoy transformando las estaciones de subte a 3857. Y una vez que los transformo, que transformo el sistema de coordenadas, puedo trabajar perfectamente, o no perfectamente, exactamente, podemos tener alguna diferencia, un margen de error mínimo, ¿sí? Pero fíjense cómo me quedó perfecto el mapita de la ciudad de Buenos Aires con las estaciones de subte, ¿sí? Otras cosas que podemos hacer, podemos trabajar con líneas. Fíjense, en este caso me descargué las líneas, o mejor dicho, el dataset, el GeoJSON, ¿sí? Un JSON geográfico, con las líneas de subte. Esto no son las estaciones, tiene solo las líneas este dataset. Por eso fíjense que los objetos con los que trabaja son del tipo multiline string, ¿sí? Entonces, para cada una de las líneas podemos tener la distancia entre las estaciones. Y utilizando ambos datasets, transformando el CRS, fijándonos que trabajemos con el CRS correcto, podemos generar un mapa con las estaciones de subte y las líneas en este caso. E incluso podemos verlas por separado o podemos realizar operaciones, fíjense. Podemos calcular la distancia de todas las estaciones de subte al obelisco. Tomo el punto del obelisco y calculo la distancia, ¿sí? Fíjense, acá está. Por ejemplo, la estación Casero se encuentra a 4745, no sé si es metros esto, creo que no. Creo que es esta otra unidad de medida, ¿sí? Acá Correo Central me dice 1245. Tendría que ver bien el tema de la unidad de medida. Pero bueno, una distancia podemos utilizar. No termino de tener claro acá en qué unidad de medida está, pero una distancia tenemos, porque a mí me parece que el Correo Central del Obelisco está bastante más cerca. Aunque quizás sea una impresión mía y esté equivocado. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos, podemos utilizar, por ejemplo, la distancia para generar un distinto tamaño de puntos. Acá le estoy pasando por parámetro al tamaño de los puntos que sea la distancia al obelisco dividido 15. Entonces, fíjense cómo se observa en el mapa. Las estaciones más cercanas al obelisco son más pequeñas y a medida que se van alejando, las estaciones tienden a ser puntos más grandes. Podemos hacer cuestiones de este estilo, ¿sí? Acá puedo calcular el largo del tramo entre las estaciones y en base al tramo puedo realizar un gráfico que incluya el grosor de la línea en base al tramo. A mayor tramo, mayor grosor, ¿sí? En este caso, fíjense, utilicé la fórmula. El largo dividido 400 es el ancho de la línea, ¿sí? Luego podemos trabajar también con polígonos. Fíjense, me descargué el mapa, o mejor dicho, el dataset, el GeoJSON de los barrios de la capital federal con su respectiva comuna, ¿sí? Entonces, utilizando este mapa y nuevamente utilizando el sistema de coordenadas correcto, puedo graficar primero el mapa de los barrios. Fíjense, solo con barrios.plot ya tengo el grafiquito. Podemos graficar también los centroides o podemos generar un mapa de este tipo donde combinamos con cierta transparencia lo que es el mapa de las comunas. Fíjense que está coloreado por comuna el mapa. Tenemos, por ejemplo, la comuna 4, acá abajo a la derecha, donde está La Boca, Barracas, Parque Patricios, y esto es Villa
Soldati. Ahora el otro de la Nueva Pompeya. Villa Soldati está más al oeste. ¿Sí? Entonces acá estamos observando las comunas junto con las líneas de subte, junto con las estaciones, ¿sí? Este tipo de cosas es lo que podemos utilizar cuando trabajamos con datos georreferenciados. Hasta acá el contenido de la clase de hoy. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Quizás yo con el tema de la librería, la segunda que explicó, no recuerdo bien el nombre, era algo de Shapely, algo así. Es la que nos sirve para hacer los cálculos, ¿no? O Sí. sea, independientemente de la que vimos GeoPandas, una nos sirve como para almacenarlos y la otra para hacer cálculos con ellos. Claro. Ah, ok. Sí, está No bien había la perdido el interpretación que lunes. estás haciendo. Ok. Y el tema de los mapas y eso que usted mostró recién, está todo hecho con Shapely, no me acuerdo el nombre. No, los mapas, los gráficos están haciendo, o sea, lo que nos permite graficar, la librería que nos permite graficar es Matplotlib. Ah, ok. GeoPandas combinada con Matplotlib, con PyPlot, nos va a permitir hacer todos estos gráficos. Ah, genial. Después descargué, en un momento instalé y descargué una librería más que es Contextly, que es la que nos sirve para descargar mapas de fondo, ¿sí? Mm, Básicamente es una API desde la cual descargamos mapas. o sea, en realidad la librería en las primeras lo que hacen es los puntitos y ahí lo que usted está haciendo es poner el mapa de fondo para entender a qué apunta cada puntito. Claro, GeoPandas lo que nos permite es combinar los distintos data frames. Ok, El que está de fondo, el de los puntitos y el de las líneas. Shapely me permite hacer, por ejemplo, el cálculo de las distancias. claro, ok. Ahí va. ¿Sí? Y PyPlot nos permite hacer este tipo de gráficos. Genial, 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 genial. Bueno, era eso. Muchas Pero gracias. está buena la pregunta que hiciste. Profe, una consulta. Sí, La idea sería intentar poner alguna de estas cosas en el trabajo, ¿no? O sea, sí. ok. O sea, podrían tener un mapa de la República Argentina donde se observen los aglomerados. O si los aglomerados están cercanos, no. Por ejemplo, si alguien utilizó, un grupo utilizó Capital Federal y Gran Buenos y partidos. Bueno, utilizás un mapa de la provincia de Buenos Aires y mostrás en un color partido según la tasa de desocupación y en otro la Capital Federal. ¿Sí? No va a ser la gran cosa, no les pido que hagan algo la gran cosa, sí, pero sí mínimamente que utilicen, que muestren que pueden utilizar esto, que lograron manejar GeoPandas, ¿sí? Pueden tener un mapa de fondo, por ejemplo, y en el mapa de fondo poner colores según pobreza. Perdón, pobreza no, pobreza quizás es un poco más exigente. Según tasa de desocupación, según media de ingresos, ¿sí? Hacer algo con mapas. Bien. La cartografía se las tengo que pasar. Hoy dije que iba a corregirlo, la verdad que estuve con 10 millones de cosas en el laburo y no llegué a corregir la parte del link de la cartografía. Pero bueno, se los voy a pasar. Igualmente es uno de los puntos. Tienen 5 puntos. Lo que es el trabajo del último tema, que es modelado estadístico, lo vamos a ver en las próximas 2 clases. Así que tienen para avanzar mientras tanto con todo lo demás, ¿sí? Tienen mucho laburo para hacer. Igualmente son varios. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Efren Castañeda. ¿No hay algún grupo que tenga 3 donde te puedas sumar? Ariel Subrziqui. Ok. Perdón, Ariel, no sé cómo se pronuncia el apellido. Em, a ver. No, esto no. Grupos. Acá. Perfecto.
Te agrego acá, en el grupo de Neuquén y Bahía Blanca, ¿no? Efren Castañeda. Perfecto. Bueno, si no hay nada más, acuérdense de ponerse el presente. Yo no tomo lista, no les voy a poner el presente ya último cuatrimestre de la carrera. No cuelguen con eso. Y nada, buen fin de semana. Cualquier cosa me escriben al mail que les pasé al principio. Dale, profe, muchas gracias. Buen Nos fin de vemos, semana. profe. Profe, Sí, ¿pondrías el email en alguna parte del campus después en algún momento? Así queda. bien. Buena idea. Introdatos. ¿Dónde lo puedo poner? Ahí Bueno, de última en un aviso, en un mensajito. dale, ahí meto un aviso. Dale, ahora escribo y les mando eso. Dale, gracias. A ver, era. lfernández@fra.utn.edu.ar.